Hola chicos, buenos días para ustedes. Esto es una continuación del módulo que estuvimos trabajando el día martes sobre la evaluación de su experiencia en el mes que concluyeron de la práctica. Y lo que vamos a intentar elaborar el día de hoy son instrumentos que les permitan, son dos ejercicios sencillos que les permitirán refrescar un poco más todavía las actividades realizadas, el sabor de boca con el que hayan terminado la jornada y sobre todo tener presentes estos documentos y estos cuestionamientos que se lleven al final, porque la siguiente semana, dentro de la semana de mentorías, que será de manera presencial, estaremos trabajando ampliamente la experiencia de la práctica más a detalle, lograr intercambiar y, mm, tratar de desarrollar este aspecto colaborativo que nos hace falta entre ustedes como grupo en la parte de, pues, saber que formamos parte de un colectivo, que tuvimos la misma experiencia, que tuvimos diferentes entornos y que tal vez escuchando a otros sobre sus experiencias, sobre su implementación, sobre sus retos, sobre las modificaciones que hayan hecho, podemos empezar a elaborar o a edificar esta red colaborativa que será de muy amplia ayuda cuando iniciemos con el trabajo en sexto semestre. Sexto semestre ya lo tenemos en la puerta, a la vuelta de la esquina. Se viene ya con la implementación de los procesos de elaboración de investigaciones, los equipos de asesoramiento, etcétera. Entonces, estamos, creo que, desarrollando una buena antesala de qué es lo que nos espera para sexto. También creo que me siento muy afortunado de que tuvimos la oportunidad de pisar una escuela en forma, con todo lo que implica, antes de iniciar con el trabajo de sexto semestre. Si la pandemia hubiera agudizado un poco más, tal vez nos hubiera sido imposible otra vez hacerlo, pero creo que también tenemos que valorizar bastante eso, que tuvimos la oportunidad de abordar durante un mes un proyecto muy complejo, muy demandante, am, con muchas aristas, con muchas diferencias, pero que puso a prueba, alguno de ustedes lo comentaba la clase pasada, creo que me he dado cuenta y reafirmo o confirmo o reflexiono un poco sobre que esto que tengo enfrente, sí tengo las habilidades y sí tengo el interés de desarrollar lo que me haga falta para dedicarme a la docencia. ¿Sale? Entonces les comparto aquí ahorita pantalla y iniciamos con la sesión de hoy. Bien. Me regreso un poco, si no es que todo. La clase pasada revisábamos que este era el título de nuestro ejercicio de esta semana, análisis de la práctica, y sobre todo hablar de los procesos de innovación que pudiéramos haber detectado, que tuviéramos en mente en la elaboración de nuestro plan de trabajo y que sí hayamos llevado a cabo. El hecho de ser ambiciosos, pero también realistas con el trabajo que hayamos podido realizar en los grupos a mayor o menor escala, es muy válida la modificación del plan de trabajo. Recuerden que estuvimos trabajando bajo una metodología de investigación-acción y lo seguimos haciendo. Entonces se replanteaban en todo momento los objetivos y es un fenómeno que me consta que se dio, que se tuvieron que modificar muchas cosas. Entonces, pues, bienvenidas esas partes porque serán muy valiosas que ustedes las compartan también la siguiente semana. Tuvimos este ejercicio de bracket, de las aportaciones de este pedagogo y estudioso de la didáctica sobre el aspecto emocional, el impacto personal y este binomio tan importante que es la identidad docente y la identidad personal de una persona que se dedique a la rama educativa y cómo, si lo revisan aquí conmigo en el último párrafo, cómo es importante y cómo es crucial que de manera individual yo desarrolle una capacidad autónoma, una capacidad nata de encontrarme a mí mismo
en virtud de mi escala de valores, de mi personalidad, de mis aptitudes, de mis cualidades, de mis defectos. Y creo que a partir de ese ejercicio se detona más rápido y se elabora más rápido y se edifica más rápido una identidad docente a partir del conocimiento propio. Y créanmelo, que forma parte de la cultura escolar de las escuelas mexicanas y forma parte de la cultura del magisterio, donde tienes personas que están frente a grupo, pero que sabes inmediatamente, automáticamente, que no conocen su estilo de enseñanza, que no se identifican con una docencia, que no se identifican con un arquetipo de maestro. Y es importante dejar fuera el arquetipo que no nos ha servido, lo que experimentamos propiamente en nuestra formación de educación básica, e integrar aquellos destellos de docencia que sí nos hagan ruido, que, con los que nos identifiquemos y que gracias a eso podamos elaborar nuestra propia versión o nuestra propia identidad docente, más aún estando ya ahorita en quinto semestre. Entonces, realizamos este ejercicio de bracket que la mayoría de ustedes compartió la clase pasada. Sin mal recuerdo, terminamos con la participación de Johan, perdón. Quedó por ahí pendiente la participación de 4 personas más. Igual ya habrá un tiempo en la mentoría de la siguiente semana para que nos sigan hablando de estas obras de arte que se aventaron aquí. En las ideas que vamos a revisar hoy, que lo tomamos ¿dónde lo dejé? Lo tomamos de esta investigación muy interesante que hace María Amparo Calatayud, perdón, de la Universidad de Valencia, España. Ella elabora una investigación que se titula Teacher Evaluation and Professional Improvement, Discover the Charm of its Complicity. Y de manera general y en una sola idea, resume que el proceso de ser profesor va de la mano con ser evaluado todo el tiempo, porque en la inmediatez y en lo más próximo, quién es el colectivo y quién es el espejo y quién es el grupo que está evaluando tu trabajo? Tus alumnos. Tus alumnos reflejan la intensidad, reflejan la vocación, reflejan la amplitud de conocimiento, reflejan el compromiso y llegarán a reflejar la pasión que tengas a los procesos de enseñanza. Y ella dice que pues a eso estamos acostumbrados porque estamos apegados a esa parte evaluativa todo el tiempo, pero que también dentro de los procesos de evaluación, es decir, que me observen una clase, que me hagan una retroalimentación de un plan de clase, que me recomienden cómo implementar mejor una didáctica, etcétera. Incluso en esas situaciones que no para todos llegan a ser cómodas, yo puedo encontrar excelencia en la práctica y puedo empezar a elaborar estas mejores prácticas de las que todo el mundo habla, Garner, Brunner, Chomsky, todos estos estudiosos de enseñanza de LL2, de cualquier otra lengua, donde se ponen a prueba estas teorías y dan 1000 fenómenos más de cómo canalizar tu enseñanza dependiendo del contexto y poner a prueba esas teorías de lo que está allá afuera y lo que ya se sabe que ha funcionado y no ha funcionado. Y creo que esa es otra cualidad que deberían de tomar en cuenta ahorita ante el escenario de sexto semestre. Sépanse que aún así ya haya 1001 teorías de la enseñanza del inglés, ustedes van a estrenar la aplicación de una teoría y de una investigación y de una metodología porque será la primera vez que se aplique con aquel grupo con el que vayan a empezar a trabajar. Entonces, este aspecto único, este aspecto auténtico de una investigación, lo van a tener en sus manos, aprovéchenlo. La doctora Amparo dice o menciona que México es uno de los países que, a pesar de toda esta situación del COVID que se comparte internacionalmente, es uno de los países que ha abordado el aspecto de la evaluación docente en la época post-COVID, pero de una manera tal vez que de lo que se espera socialmente. O sea, el maestro ha tenido que estar pegado a un monitor todo el tiempo, ha tenido que estar entregando planeaciones a destiempo, responder dudas a destiempo, comunicarse con padres de familia a destiempo y prácticamente convertir una labor que ya era antes 24/7, pues ahora
multiplicado por 5. Entonces, en esta parte del proceso evaluativo de un maestro, interviene entonces la dimensión familiar, la dimensión social y la dimensión política. Ahorita, aunque el magisterio, la Secretaría de Educación no esté todavía con la labor nacional de evaluar y de medir los estragos o los rezagos de la pandemia, que eso ha sido sin duda un gran error. Regresar a las aulas sin un plan estratégico, sin un escenario pedagógico más amplio, donde se reconociera que se hizo una pausa y a partir de esa pausa dar opciones o dar replanteamientos pedagógicos para la práctica. No lo hubo. La urgencia era una y era obvia. Las y los alumnos tenían que regresar a las aulas y acomodaba lugar se tenía que poner en marcha la presencialidad en las escuelas. Aún así, ha habido una serie de situaciones que se han presentado derivado de ello. Ustedes lo pudieron constatar en este mes. Hay escuelas que tienen toda una visión a futuro de cómo van a seguir operando en la época post-pandemia y hay escuelas que ni siquiera se pueden considerar edificadas o cimentadas y estructuradas antes de la pandemia. Entonces, ahí es un problema todavía más agudo. La parte de la dimensión familiar, de la dimensión social, de la dimensión política, surgen frente al docente, porque entonces la evaluación ¿quién te la da ahora o quién te pone en esa no banquillo de acusados, pero quién te pone en ese reflector, pues ahora también es el aspecto familiar. Los padres de familia más que nunca estuvieron en contacto con los docentes y hubo un choque también por muchísimos intereses, desde tener escenarios donde los padres de familia competían por entregar las tareas y ellos hacían el trabajo de los hijos, hasta de padres totalmente ausentes en todo un ciclo escolar, pero que al final de cuentas, al momento de hacer un pase de grado, te exigían una evaluación y te exigían justificación de los procesos de educación de sus hijos. La dimensión social, esto también ustedes lo vivieron en redes sociales y pues sí, de manera colectiva. La labor del docente detrás de una cámara, la labor del docente que seguía recibiendo un sueldo, la labor del docente que era privilegiado porque no perdía un empleo y todo. Y desde ese aspecto la sociedad también puso sus ojos sobre el magisterio, en la parte de dónde estaba toda esta fuerza laboral que estaba antes concentrada en las escuelas y que de repente, porque también fue el caso de muchos maestros que desaparecieron con la pandemia y los procesos escolares se detuvieron. Hubo escuelas o habrá escuelas y todavía las hay donde hay maestros ausentes desde marzo del 2020 y sigue siendo una realidad. Pero de que la sociedad implementó también una evaluación hacia el magisterio y hacia la docencia, la aplicó. Y en la parte de la dimensión política, tiene mucho que ver con los planes y programas y tiene mucho que ver con lo que actualmente es el Servicio Profesional para Maestros y Maestras o el UCICAM. El UCICAM actualmente es un organismo politizado, inclinado a ciertas afinidades políticas que con cualquiera con que ustedes lo hablen desde una gestión más estatal o regional o nacional, tiene muchísimas deficiencias. Es un sistema que se fue mermando. Cuando inició servicio profesional docente, los exámenes de oposición, había un poco más de organización y no se le temía a la evaluación. Si recuerdan ustedes, la evaluación docente comenzó con la política educativa y la reforma educativa del presidente Peña Nieto, donde de repente se le dijo al maestro o a la maestra que se le llegaba su momento, que ya era el momento de rendir cuentas y de someterse a procesos evaluativos y dar evidencias de su trabajo a través de la didáctica, a través de la sistematización de evidencias. Y a partir de ahí se implementó toda una idea como si la evaluación fuera una cacería de brujas. Y creo que en parte o mucha parte la culpa la tuvo un tanto el magisterio, todos estos colectivos docentes que encontraban en la evaluación una amenaza
no una oportunidad a la excelencia, a estas mejores prácticas que yo les comento. Y de manera colectiva y de manera nacional hubo muchísimas también aristas y situaciones en torno a la evaluación y sobre todo porque había un ultimátum. O sea, tú como docente del sistema público, yo como docente de secundaria lo viví, había un ultimátum donde tenías que entregar un expediente electrónico, enviar fotografías de tus clases, enviar tus planeaciones. En su momento a mí me tomó hacer la evaluación 30, 40 minutos, cargar mis archivos, mis planeaciones, mis PDFs, pero créanme lo que hubo casos de todo. Hubo maestros que incluso buscaron antes su retiro, antes de someterse a un proceso evaluativo. Hubo maestros que hicieron también caso omiso. Hubo maestros en algunas partes de la República que fueron removidos de sus labores frente a grupo por hacer caso omiso. Entonces, creo que políticamente también la evaluación docente se ha implementado como un correctivo, como un ajuste de cuentas, como una deuda que tiene que saldar el profesor ante la sociedad, y creo que es un enfoque equivocado, porque después esta sensación o este espíritu de ese correctivo, de esa sensación de persecución, permea, es decir, que se ve reflejado en la parte entonces colaborativa cuando vienen los espacios de práctica, por ejemplo, en una escuela normal, donde son escasos y son contados los titulares que tienen un trabajo sistematizado, que abordan la docencia desde la planeación y que, por supuesto, tendrían posibilidad de insertar a ese trabajo ya delimitado y planificado la participación de un practicante. Por eso en la mayoría de los casos el sinónimo de un practicante o la figura de un practicante se convierte para el maestro en la mayoría como una carga más administrativa, como una intrusión, como una evidencia a mi trabajo, cuando debería ser todo lo contrario. Entonces, retomando estas ideas y lo que comenta la doctora Amparo, ella dice que pues prácticamente en la evaluación docente, yo como maestro encuentro una, pues sí, una promesa de éxito profesional y encuentro una promesa de éxito personal. Va de la mano. He sabido que el trabajo en cualquiera de sus modalidades dignifica al ser humano, pero el trabajo de la docencia bien encaminado tiene todavía mayor retribución a la larga. Otro de los puntos que ella dice es que si el profesorado en formación descubriera el encanto que conlleva una evaluación docente de calidad, es decir, de mis procesos docentes, quitaríamos ese sesgo de lo que yo les hablaba ahorita, de la parte de la persecución, y nos quedaría también una noción de vida, el abordar y saber que mi trabajo está en todo momento am, pendiente o depende de una evaluación extrínseca de un organismo y todo, pero que al final de cuentas me acompaña la seguridad de que soy un maestro que se prepara y que se involucra, y soy un maestro que planea. El objetivo entonces de esta sesión y de esta aportación de la doctora Amparo de la Universidad de Valencia es esa complicidad. La complicidad desde un aspecto positivo. Hay una complicidad entre la evaluación y lo que tú quieres alcanzar como éxito profesional en la docencia. A estas alturas del siglo XXI, en el que nos encontramos, nadie duda, porque pues tenemos todos estos indicadores internacionales que nos recuerdan las instituciones educativas como PISA, como Pearls, el TALIS, que son encuestas de la labor docente en Europa, que el factor más importante para la calidad de la enseñanza, pues es la calidad del tipo de maestros que vas a tener. El tipo de maestros y la calidad de personas que estén frente al conocimiento prácticamente es la ecuación perfecta para tener procesos didácticos y formativos en educación básica de calidad. Esto es lo que se convierte entre un binomio muy, muy especial, y es donde entonces viene la parte de que la evaluación y el desarrollo profesional son indisociables, o sea que es intrínseco el uno del otro, y encontrar una ruta o un camino y un éxito profesional en la rama, en la enseñanza del inglés,
a cualquiera de los colegas o de los otros maestros que ustedes les pregunten, identificamos que hemos sido evaluados 1 millar de veces para 1 millón de procesos, para 1 millón de entrevistas, para una centena de colegios y hemos atravesado procesos de todo tipo. Y creo que eso en gran parte te lo enseña el moverte, el trabajar y el elaborar en la educación privada, pero al mismo tiempo también es algo que va muy de la mano con la enseñanza de los idiomas, porque si bien es algo que se evidencia automáticamente, el dominio disciplinar en la enseñanza de los idiomas es algo que es muy tangible y que es muy evidente, saber si alguien tiene las herramientas necesarias para dedicarse a ese tipo de docencia. Entonces, rescatamos unas ideas previas de la doctora Amparo. Uno de los pilares del sistema educativo es la evaluación docente. Reflexionar, consensar las herramientas que yo tenga y saber cuáles de esas herramientas me permitirían a mí avanzar en los objetivos de docencia que yo quiero. El objetivo de docencia es un título de licenciatura en educación secundaria con especialidad en la enseñanza del inglés. Pero ¿qué más? ¿Qué más hay más allá de la enseñanza del inglés en secundaria? Hay la especialidad de la editorial, hay la especialidad de la supervisión, hay la especialidad de la planeación, hay la especialidad de la literatura, hay la especialidad de los entornos extranjeros, hay la especialidad de los entornos ESL, hay muchísimos. Entonces, el saberse desde el proceso de la normal, que estoy en constante evaluación y que eso me está ayudando a edificarme a mí, creo que me ayuda a tener una visión más amplia de laboralmente dónde quiero estar más adelante. Y saber y tener todo el respeto del mundo por un salón de clases, pero saber que la práctica educativa tiene muchísimas ramificaciones y que pues es algo que está ahí esperándolos a ustedes. El profesorado está acostumbrado a evaluar al estudiante exclusivamente y sobre esta cultura evaluativa fundamentamos el quehacer profesional y el sentido de la educación. En educación básica, sobre todo, está muy estilado o hasta hace algunas décadas en la parte conductual, en la parte de las primeras casas de pensamiento en torno a los paradigmas o a las teorías de enseñanza, de conocimiento. Se pensaba que la labor del docente era únicamente pues realizar esta acción del input, de vaciar en un contenedor, en un vaso, el conocimiento y asegurarme que se quedara, que permaneciera y nada más. Asegurarme, ¿por qué? Por medio de la memorización, de la duplicación, de las actividades conductuales, etcétera. Y ahora los paradigmas educativos han cambiado totalmente. Ahora se cuestiona todo el tiempo qué es la evaluación del alumno, cómo debe ser, cómo la constatas. Es una evaluación con una inmediatez, es una evaluación a largo, al corto, al mediano plazo. Y viene entonces la reforma de 2018 y nos da este planteamiento pedagógico de aprendizajes clave para la educación integral, donde el objetivo, la tirada es asegúrate dentro de tu práctica, independientemente de lo disciplinar, de los contenidos que tú domines, asegúrate que abonas a estos aprendizajes clave. Si no estoy convencido de que un proceso de evaluación a mí me va a ayudar a mejorar, dice la doctora Amparo, pues entonces no le entres, entonces no lo hagas, entonces no llenes un formato, entonces no elabores un plan de clase, entonces simplemente no edifiques toda una red de trabajo y de colaboración alrededor si el input que recibes no lo recibes de manera auténtica. La evaluación no nace de una necesidad intrínseca del propio docente. Perdón, dice, si la evaluación no nace de una necesidad intrínseca del propio docente, es muy difícil que esa necesidad de corregirse vaya a tener un impacto en ti. Y creo que esto lo comentaba José, lo comentabas en la última sesión. Es más importante para mí saber mis fallas y saber en dónde tengo estas ventanas de oportunidad, porque ahí encuentro más valor en lo que estoy tratando de construir. Y creo que eso es un enfoque acertado respecto a los procesos de ser evaluado. La característica más importante que hace del docente un buen profesional
es la capacidad de reflexionar. Llegaste al salón de clase, no trabajaste el disruption, no hiciste un warmer, no preparaste un material, llegaste y entregaste material, no sé, fotocopiado, pediste que sacaran las libretas. Se supone que el paso a paso de lo que diste prácticamente es el ir respirando durante la clase. Se supone que en tu planeación lo revisaste el por qué y tienes muy claro a dónde te va a llevar. Y tienes todavía más claro que un proceso depende del otro exageradamente y que todos los procesos te van a llevar a un resultado. Una cosa que queda clara es que en una planeación las actividades no pueden ser actividades aisladas. Tienen que llevarte o tiene que haber un hilo conductor invisible todo el tiempo. Y mientras lo tengas presente, es más probable que te acerques a los resultados que quieres obtener. En este sentido, dice la doctora, es relevante destacar las palabras célebres de Einstein al señalar que lo que enseña no es la experiencia, sino lo que verdaderamente enseña es reflexionar sobre lo que estás haciendo. El proceso en la docencia y el proceso en la formación del profesorado, sobre todo en los últimos años de una escuela normal, tiene todo que ver con la reflexión de la práctica. No puedo abordar un proyecto de séptimo y octavo en automático. Si me llamo a mí mismo o me quiero hacer llamar a mí mismo como un docente auténtico, un docente edificado o dignificado en la práctica, es porque en todo momento estoy cuestionando y estoy reflexionando qué es lo que estoy haciendo y por qué y cómo lo puedo cambiar para yo sentirme mejor respecto a mi desempeño. Que eso también algunos de ustedes lo comentaban en la sesión pasada. Fue un grato sabor de boca, un grato sabor de boca saber que este grupo que tenía este estigma con estas características, con mi intervención didáctica, tuvo estos resultados. Esa es la esencia de la práctica. Resignificarle el proceso de aprender algo al chico y resignificarte a ti mismo lo que pensabas que podías hacer frente a un grupo y que resulta que todavía puedes hacer muchísimo más y que hasta te faltó tiempo para seguirlo explotando esa parte. La evaluación promueve un mejor conocimiento de la práctica docente con el objeto de impulsar iniciativas que contribuyan a una enseñanza de mayor calidad. El profesor que le interese ser evaluado, observado, retribuido, retroalimentado, es un profesor que es un profesor de calidad, porque le interesa la mejora en sus procesos. Rescato estos planteamientos de Smith de 1989, igual derivado de las observaciones de docencia en una universidad. No tengo aquí no puse el dato completo, pero él establece que para que el profesor entienda más la importancia de la autoevaluación y para que comprenda en dónde están esos sesgos de innovación que puede llenar, que puede complementar en su práctica, establece estas 4 preguntas y me gustaría que las fuera respondiendo mentalmente conmigo mientras les voy dando lectura. En la parte descriptiva, ponlo en tu mente en blanco con imágenes, con una frase. ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita respecto a la práctica? ¿O qué acabas de hacer? ¿Qué estás haciendo con tu licenciatura, con tu carrera, con tu práctica? En la parte inspiracional, ¿cuál es el sentido de la enseñanza que tú impartes? ¿Qué sentido tiene para ti la materia que tú impartes? ¿Hace eco contigo o no conecta? En la parte confrontativa, ahora a este quinto semestre, ¿cómo llegas edificado o cómo llegas a hacer este estilo de profesor o de profesora y cómo llegaste a construir este estilo de docencia que comprobaste en este último mes? Y si lo comprobaste y lo viste, ¿te agrada lo que ves o no te agrada lo que ves? Y en la última parte, en la parte de la reconstrucción,
si no nos agrada lo que vemos o si hay cosas que queremos cambiar de lo que vemos, cómo podríamos hacer las cosas de otra manera, desde la autonomía, desde la identidad. Son preguntas detonadoras, pero creo que son relevantes también tenerlas en cuenta. Y creo que son ideas que nos van a servir también para la siguiente semana, donde hagamos un trabajo más colaborativo y más de intercambio. Va a ser muy rica la experiencia. Otra de las aportaciones de la doctora Amparo dice que otra de las bondades o estos dos aspectos de la evaluación que los planteo yo, yo los entiendo como bondades, es que por un lado nos ayuda a desarrollar lo que yo les hablaba al inicio, desarrollar un sentido de colegialidad y de un sentido de elementos, de colegas que estén ahí para ayudarte cuando hay alguna duda, que sea una retribución, una retroalimentación y una capacidad de diálogo profesional, pero de diálogo fraterno, desde la franqueza, desde la honestidad, desde el compromiso, desde el respeto, la apertura, la tolerancia. Es decir, saber que tu colectivo del semestre forma y forja una red de apoyo y una red de contención inmediata para ti y para poder ahí hacer o poder plantear ahí los cuestionamientos que tengas sobre la práctica. Y créanmelo, cuando se llega a experimentar esa parte colaborativa, ese aspecto intrínseco de que somos personas que nos dedicamos a lo mismo, que somos personas que respetamos el trabajo del uno del otro y que admiramos el trabajo del uno del otro, se obtienen grandes resultados sobre cómo mejores tu práctica y hay una sensación de cobijo todo el tiempo. Creo que eso es algo que nos sucede al interior de la Academia de Quinto, que existe esa parte donde sabemos las aptitudes y sabemos las viabilidades de cada uno de los elementos y las dejamos saber que están ahí para el servicio de los demás. En el otro punto dice que la evaluación docente genera una cultura evaluativa. Quiere decir que no es algo que sea sinónimo del terror, del pánico, de la angustia, sino al contrario. Al saberme yo parte de un colectivo o de una comunidad que está en procesos de evaluación todo el tiempo, pues creo que me da cierta seguridad para saber, como cualquier reacción natural, que no soy el único y en segunda, que tengo una contención para plantear todas las dudas posibles. Derivado de estas aportaciones que hemos hecho hasta ahorita y lo que he compartido con ustedes, este es el primer ejercicio que tendrían que elaborar dentro del espacio de aquí de la clase. Este ejercicio 2, que lo van a encontrar también ya asignado en Classroom para que ustedes envíen su producto individual, es prácticamente un análisis FODA. En esta parte pueden revisar, pueden pausar aquí el video y pueden revisar un ejemplo de un análisis FODA derivado de un ejercicio de práctica docente, donde se toman elementos sobre la relación con la coordinación o con la dirección inmediata. Viene aquí una motivación por los compañeros de práctica docente, algo de lo que hablaba ahorita anteriormente, elementos sobre el apoyo en el acompañamiento, elementos sobre el apoyo familiar, que también forma parte de esta esfera personal, que es parte de tuya y mía como maestros, en la parte de debilidades, organización del centro de trabajo, mala comunicación o comunicación pobre con el titular de la materia, los retos o las dificultades económicas, personales, la demanda de la práctica, todo eso creo que perfectamente lo pueden plasmar en un formato como este. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, en esta parte podrían pausar el video, tomar el ejemplo nuevamente, pero obviamente vaciar con una en un ejercicio totalmente individual, derivado de su experiencia de este mes. En fortalezas y oportunidades se queda el encabezado de que son aspectos que ayudan a alcanzar el objetivo. Y en el otro espacio de debilidades y amenazas se queda el encabezado de aspectos dañinos para alcanzar ese objetivo.
Continúo yo ahorita con el resto de la clase, pero les repito, pueden pausar para hacer el ejercicio o si gustan terminar la reproducción del video. Habiendo terminado de elaborar este FODA, vamos a revisar otra de las aportaciones que da la doctora Amparo sobre qué sí nos permite una buena evaluación inicial. Y ella se refiere a evaluación inicial con el darnos a la tarea, tanto el colectivo de docentes como el colectivo de profesores en formación, de hacer este tipo de ejercicios o hacer un buen acompañamiento, tener una jornada de práctica estructurada, elaborada y la importancia que tiene. Los niveles de interrelación y el carácter colegiado que tiene este tipo de trabajo, porque es toda una red de trabajo colaborativo, desde el hecho de decir, este es el equipo de práctica, esta es la vinculación, este es el maestro de acompañamiento, este es cómo se divide, atiendes a los otros alumnos, las sesiones extemporáneas, revisar los planes de clase, revisar el documento, etcétera. Hay mucho trabajo y mucha dedicación y compromiso en el proyecto, tanto de ustedes como también de parte de nosotros. Y creo que por eso puedo decirlo que en la mayoría de los casos obtuvimos buenos resultados respecto a la práctica. Y sí ha marcado esta práctica de quinto un antes y un después para el desarrollo pues de su identidad, el desarrollo de su profesionalidad en la enseñanza del inglés. Una de las sugerencias o una de las características de las que habla la doctora Amparo es lo que yo hablaba ahorita y ella lo pone como que por favor ya cambiemos el estatus del error como, como fuente de aprendizaje. O sea, siempre el error se ha penalizado y se ha visto como algo negativo y a eliminar. Pero ella dice que pues en el error también se aprende, si no, ¿para qué son las prácticas? Si hiciste una clase de la tiznada, te salió todo mal, no hubo manera, ¿cómo se te ocurrió poner esas actividades? ¿O qué pasó? O sea, fue un desastre, pues ensayo y error. Si no, ¿para qué más están las prácticas? Se espera una docencia excelente de parte de ustedes, una gestión del tiempo, de la didáctica, de las técnicas al 100. No como un profesional ya de la docencia, pero sí con los elementos y con los aspectos que ustedes saben que han atravesado semestre a semestre. Y eso sí es muy importante. Yo creo que a estas alturas identificamos plenamente los elementos que debe llevar una clase, los aspectos metodológicos, la preparación que lleva, como para, que esto también lo escuché en algunas de las academias, como para llegar y ver algunas clases y saber que lo único que hizo el practicante fue llegar, ni siquiera dar un warmer, ni siquiera dar un contacto visual con el colectivo de alumnos, nada, y simplemente pues entregar un juego de copias o entregar un ejercicio y el resto de la clase en silencio. No aspiramos a la excelencia docente en quinto semestre, pero creo que hay elementos y hay ideas de cajón que ya deben estar tatuadas en lo que ustedes consideran que es una buena clase. Y creo que denota mucho el qué tanto se están involucrando desde ya con el trabajo que van y hacen en una escuela de práctica. El rescate del feedback como mejora constante. Esto entra y tiene mucho que ver con el acompañamiento, que el acompañamiento haya sido en el momento y que el acompañamiento haya sido real y auténtico y sea bien recibido y también que sea bien planteado por parte de nosotros. Se plantea la necesidad de una retroalimentación formativa. Sí te tengo que decir en dónde la estás regando, pero déjame, te doy opciones. Ese es el objetivo ideal. Y de esas opciones, toma la que más se acomode o más se parezca a tu estilo de docencia. Y adelante, ponlo en prueba. Y si te vuelves a equivocar, buscamos otra. De manera resumida. La funcionalidad con iniciativa para la toma de decisiones. ¿Cuántos procesos que desarrollaron ustedes en la práctica los limitaron porque no hubo alguien que les dijo, porque no hubo alguien que les sugirió, porque no hubo alguien que les ideara, que les imaginara o que les ayudara a desarrollar? ¿En dónde está la parte de la autonomía respecto
a los estilos de docencia. Este tema alguna vez lo llegamos a hablar en la práctica que se vivió, si mal no recuerdo, en primero, no fue en primero. Sí llegamos a tener experiencias de escuela, no me acuerdo si fue en segundo y en primero, porque fue aparte del colegio, donde nosotros experimentamos esta, mm, claro, fue en primero, porque tuvimos el escenario del francés y lo combinamos con lo público. Y algunos de ustedes desde primero las escuelas los abordaron con la parte de que vente, pon el juego, pon la clase, bla, 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 y no sé qué. Y nos sorprendía mucho que había, o que algunos de ustedes abordaban el trabajo y abordaban el reto de una manera totalmente integrada, de una manera totalmente profesional. Y también hubo algunos de ustedes que llegaron a delimitar y a decir, mis actividades son observar, eh, no puedo estar con el grupo en esto y en esto y en esto, y mis actividades, pues no tengo por qué traer todo el material que alguien más trae, creo que es lo básico y adelante. Entonces, son estilos, son personalidades y son juicios evaluativos, como lo dice aquí, diferentes, y creo que todo es válido, siempre y cuando, aquí viene la última frase, se busque esa mejora de la praxis. La cultura autoevaluativa tiene que formar parte inherente de la función docente. Mm, Durante la práctica docente ayuda a la reflexión crítica y pues el objetivo es buscar alternativas. Esto no funcionó en la semana 2, ¿qué vamos a hacer en la semana 3? ¿Qué vamos a hacer en la semana 4? Una evaluación que plantea la necesidad de evaluar también lo positivo y no solo lo negativo. Es importante también hablar de ello. Hubo muy buenas clases, porque también se ha comentado en la academia, y hubo desempeños muy sobresalientes de ustedes en la práctica, porque se revisaron los instrumentos de evaluación, porque se habló con los maestros titulares y de mi parte, porque hablé con los maestros de acompañamiento. Entonces, pues también enhorabuena por esa parte, porque creo que muchos de ustedes, como lo dije al inicio, la práctica en quinto ha sentado ese precedente para un antes y un después, si esto es en lo que encuentro yo una motivación intrínseca o no. Y me gustaría ya para terminar con esta sesión y otro de los productos que formarán parte de esta sesión para hacer el pase de su participación y de su asistencia, son estos cuestionamientos finales y creo que nos quedamos con este sabor de boca respecto a hay que evaluar lo positivo y no solo lo negativo. Y creo que con esa idea podrían ustedes responder o entregarme sus opiniones respecto a estas preguntas. Este ejercicio también ya está cargado en Classroom para que envíen su producto y los dos productos están marcados para antes de las 9 de la mañana. El módulo termina 8:40, entonces creo que es más que tiempo suficiente. De manera general, son cuestionamientos similares que revisamos, pero para que quede un poco más plasmado, ¿qué sucedió con mi práctica y los objetivos que yo tenía en ella? ¿Estoy haciendo en mi práctica lo que me propuse o lo que dije que iba a hacer o lo logré? ¿Estoy consiguiendo lo que buscaba? A lo mejor pasó todo lo contrario. No encontré nada de lo que quería y descubrí esto. ¿Cómo puedo mejorar la experiencia en general para el sexto semestre? ¿Qué profetizo, qué vislumbro respecto al trabajo que nos espera en sexto? Y si todo este proceso que inició en la semana del 1 de noviembre, con el acompañamiento, con la planeación, con la elaboración del plan de trabajo, con ir a la escuela, con agarrar 2, 3 autobuses, con aguantar al titular, con no sé qué, no sé qué, no sé qué. Todo este proceso está sirviendo para algo. Si es así, pónmelo en la pregunta y si está sirviendo para alguien. Y creo que ahí pues la respuesta inmediata tendría que ser si está sirviendo para ti. Esto sería el último producto que me van a entregar.
pueden estar consultando aquí el video igual, las aportaciones que yo he hecho. Espero que les ayude a tanto trabajar en el FODA como en estos planteamientos finales. Algo que les quería comentar es que mañana tenemos, bueno, el día de hoy jueves tenemos la academia del semestre y estaremos definiendo los horarios ya de trabajo y de participación para la mentoría de la próxima semana, que sobra además decirles que serán espacios de trabajo donde por supuesto que se va a trabajar con todas las evidencias y todo el trabajo que ustedes hayan hecho de la práctica. La próxima semana yo estaré cotejando ya en lo individual los documentos que van a validar su evaluación del curso. El curso viene segmentado en 2 unidades de trabajo, pero la evaluación estará unificada únicamente en el proyecto de práctica. Hay formatos que se entregaron y que los tienen que recolectar para que me hagan entrega. Algunos tendrán que recolectarlos con sus maestros de acompañamiento, que los podrán ver la próxima semana, y algunos más ustedes mismos fueron responsables de aplicarlos. Todos los formatos, planes de clase, formatos de evaluación, formatos de visita, etcétera, tienen que estar firmados por autoridad educativa o por titular del grupo y también sellados por la escuela, para que lo tomen en cuenta. La siguiente semana, que estarán asistiendo a la normal, si a algunos de ustedes les falta toda esta información, este cotejo, estos sellos de los documentos, busquen el espacio para que lo tengan listo. Me van a entregar de manera física en un folder. Bueno, no en un folder, me lo pueden llevar ahí nosotros, ahí yo lo voy a archivar. Me van a entregar el formato que haya hecho el director o el coordinador con quien haya trabajado más de cerca, a manera de autoridad de la escuela. Si en una escuela trabajaron mucho más de cerca con un coordinador académico y el director va a llenar el formato, probablemente la evaluación no vaya a ser tan acertada. Entonces, lo más acertado aquí es que la evaluación de la autoridad educativa la haga aquel puesto con el que ustedes trabajaron directamente. Hay un formato de evaluación del titular donde en un instrumento un poco más amplio y valorando entre 5 y 10 puntos, el maestro titular les entregaba también una calificación en base a una rúbrica. Sus maestros de práctica, sus maestros de acompañamiento, perdón, les tienen que regresar firmados los formatos de la evaluación de sus clases. La recomendación que se hizo para la academia fue que fueran visitas de entre 3 y 4. Entonces, tómalo en cuenta también para que lo entreguen, para que me los entreguen esos formatos. Los maestros de la academia, yo en el expediente que les entregué de práctica, les entregaba también una rúbrica en físico donde ellos iban a evaluar, donde ellos tenían que evaluar el trabajo que ustedes hubieran hecho en el plan de trabajo. Y esa evaluación también me la van a entregar. De igual manera, dependiendo de la cantidad de planeaciones que ustedes evaluaran, a cada maestro también se le dio una evaluación semanal de planes de clase, ¿sí? Les doy un ejemplo. No nos íbamos a llenar de tantos formatos. Si por una semana ustedes desarrollaron 3 planeaciones, el maestro, en base a ese trabajo que hicieron en los 3 documentos, iba a evaluar con una rúbrica por esa semana, y así por la semana 2, y así por la semana 3, y así por la semana 4. Tenemos la naturaleza de que eso lo replanteé yo en el trabajo. Ustedes fueron entregando planeaciones por semana para rebajar un poco la carga de trabajo. Entonces, en base a eso se tuvo que ir haciendo la evaluación, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Todos estos formatos, repito, tienen que ir firmados por los espacios que vengan ahí en cada formato y en el caso de las planeaciones también firmadas y selladas. Yo creo que ya en el transcurso del día, y si no es que el viernes, la maestra Villalobos les avisará cómo quedamos con la organización de la semana de mentoría, y yo también daría unos días para aquellos que tengan que bajar a las escuelas a recuperar formatos, evaluación, sellos, firmas, etcétera, tengan tiempo, y yo creo que por ahí del jueves o de viernes me estarían entregando toda esta documentación. Pero, ojo, me la tienen que entregar antes
de que termine la semana y antes de que nos vayamos al descanso de diciembre. Muchas gracias. Hay que entregar los dos productos ahorita y nos vemos, si todo sale bien, la próxima semana en la mentoría presencial. Gracias, chicos.